Vamos a hablar de un asunto que se menciona mucho, pero que se conoce poco, y que ocurrió en los Estados Unidos. Allá por 1830, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios, que daba al presidente de la nación poder para desplazar a los indios de sus tierras, si es que estas tierras estaban dentro de regiones colonizadas por los blancos. Dice, bueno, el presidente tiene derecho a agarrar a los indios y mandarlos donde quiera. Que no, firmado el Congreso. Y los desplazaban por lo general a zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras que estaban al otro lado del Mississippi. ¿Cuál es el otro lado del Mississippi? El que no es este. El que es oeste. Y así empezó a suceder, ¿no? Los indios estaban por ahí, le dijeron, tómensela, váyanse cruzando el Mississippi, que aquí estamos nosotros. Los indios patalearon un rato, pero se la aguantaron, más o menos las cosas se anduvieron, hasta que terminó la guerra civil, y entonces empezaron nuevas migraciones internas muy considerables en Estados Unidos, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, quiñeleros, qué sé yo. Emigraron todos al oeste. Cruzaron el Mississippi y se instalaron ¿dónde? ¿Dónde estaban los indios? Bueno, empezó a suceder que las tierras sin valor que ocupaban los indios empezaron a tener valor y fueron codiciadas de nuevo. Entonces el gobierno forzó a las naciones indias a firmar otro tratado, que a cambio de unos pagos que al final no se hicieron nunca, los obligaban a irse todavía más allá. Bueno, los indios otra vez patalearon, qué sé yo, que sí, que no. El episodio que quiero contar hoy es el de un general, ¿no es cierto?, que apareció en medio de estos líos. ¿Qué lío es esto, no? Que a los indios cada vez los llevaban más allá. Hicieron incluso una oficina de asuntos indios. ¿Cómo me gusta eso para una oficina? Oficina de asuntos indios. Y bueno, y ahí trataron de arreglar el asunto. El caso es que hablaremos hoy del general Custer, John Armstrong Custer. En 1874, la séptima caballería, comandada precisamente por el amigo Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, al oeste de Dakota del Sur, y ahí estaban los Sioux. Habían ido llegando ahí después de que los habían trasladado varias veces. El objetivo aparente de este reconocimiento era proteger a los indios de incursiones ilegales de los blancos. Pero la verdadera intención de Custer era hallar oro, y parece que encontró. Y mandó noticias. Dice, aquí hay oro hasta en la raíz del pasto. Estamos de oro hasta la pera. Bueno, 2 años más tarde, miles de blancos ya andaban por el territorio Sioux buscando oro, porque se había corrido la bolilla. ¿Vio cómo es esto? Alguien dice, acá hay oro, y a los 2 meses tenés a todo el venado escarbando por ahí. Y los Sioux no podían cazar ni nada, porque los animales se iban. Había millones de blancos buscando oro, es lo peor para la caza. Se les había llenado de tipos que pisoteaban esos cotos de caza. Entonces los caciques Sioux trataron primeramente de razonar con los blancos. Escúcheme, señor diputado, me están pisoteando el terreno, qué sé yo. Después, cuando resultó evidente que no obtendrían nada, miles de indios se fueron de la reserva de Dakota y se las tomaron a Montana, un territorio que no era de ellos, que no les había sido asignado y que les gustó y se instalaron ahí, chao. Y yo, sí, me pisoteas el terreno, yo me instalo en Montana. Y cuando el gobierno vio que los tipos iban a Montana, un momento, qué sé yo, apareció la Oficina de Asuntos Indios, le mandó un ultimátum a los Sioux. Señores Sioux, buenas tardes. A partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permanezca en este territorio será considerado enemigo y entonces van a ver. O algo así, ¿no? Y aquí entra el jefe de los Sioux, Oglala, que no era otro que el cacique Caballo Loco, y el jefe de los Sioux llamado
Hunkpapa, más conocido era otro, Tatanka Idiotanka. Era más conocido como Toro Sentado. Caballo Loco y Toro Sentado eran los más famosos de los caciques Sioux. Bueno, reunión. Vamos a hacer una reunión con todos los Sioux. Qué sé yo. Y también llamaron los Chayán, que no eran muy amigos de los Sioux, pero qué sé yo, fueron igual. En la reunión acordaron acampar en un ancho valle que había al lado del río llamado Little Bighorn, o sea, Pequeño Gran Cuerno. Tenían unos 2.500 guerreros y decidieron, dice, acá, qué asuntos indios ni qué oficina de nada. Ahora nos enojamos, dijeron los indios. Yo cada vez que se reúnen se enojan. Nos vamos a quedar acá a luchar hasta morir, dijeron los bravos. El ejército de los Estados Unidos recibió esta información y recibió también órdenes de hacer cumplir el ultimátum, de hacerlo rajar a los Sioux y a los Cheyenne. Entonces, bajo el mando de un general llamado Alfred Terry, planteó una ofensiva contra los indios que estaban en el valle y dice, vamos a hacer 3 frentes, mirá, vamos a tomarlos por sorpresa a los indios. Uno de esos 3 frentes estaba a cargo de Custer, que iba a comandar un contingente de unos 600 tipos, contingente reducido. Bueno, el jefe Terry le dice, mirá, Custer, instalate en la vanguardia ahí, escondete en el frente del cerca del frente del campamento y quédate quieto ahí. Esperá, vos vas a llegar el 25 de junio, pero esperá hasta el 26, que llegamos todos, y los atacamos todos juntos a los indios, y ya está, se terminó el plan. Bueno, esa era la idea. Parecía relativamente fácil, o parecía un buen plan, pero el general Terry no tomó en cuenta el temperamento del amigo Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso, tenía al menos esa fama entre los soldados. Todos hemos visto películas protagonizadas por Custer o donde se habla de Custer, etc. 10 años antes este tipo, Custer, había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando, por exponer a sus tropas y no dar trato militar a los desertores, etcétera, etcétera. Era egresado de West Point y también se había distinguido en la guerra civil. Era, creo, el general más joven de la guerra civil, pero la verdad es que no tenía talento ninguno para la conducción. Era un tipo que no tenía disciplina, un loco. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente. Le gustaba su fama de valiente, y lo era, pero de un modo desastroso para un militar. La templanza, después de todo, es el eje de la virtud militar. Bueno, este tipo era desenvuelto, lucía una apariencia esplendorosa, tipo de recia complexión, rubia melena larga que le caía hasta los hombros, parecía Marilyn Monroe. Mucha postura al cabalgar, pero también era un hombre muy mundano, que tenía aliados, amigos en el gobierno, que lo habían hecho salir indemne de todas estas infracciones. Bueno, sabiendo todo esto, alguien le dijo al salir su contingente, dice, esperá a los Custer, tranquilo que hay suficientes indios para todos, dijo con ese amor por los indios que sienten los americanos. Pero Custer no esperó. Ya desde que salió, condujo a la tropa a toda velocidad. Salió del Fortín a 80. Vamos, vamos, qué sé yo. Rechazó incluso un batallón adicional que le quiso dar Terry. Dice, los voy a liquidar a todos, qué sé yo. Bueno. Llegó el 25 de junio, un día antes de lo previsto, y un día antes que las tropas de Terry. Y a pesar de las instrucciones de Terry, ordenó tomar posición para atacar. Dice, no esperamos nada, atacamos nosotros solos. Envió un alcahuete a mirar al capitán Benton, a hacer un reconocimiento por ahí, con otros tipos, con 125 tipos, él tenía 600. Y envió a Marcus Reno, a la punta sur del campamento Sioux, también a ver qué pasaba, otros 140. Él se quedó con 200 y pico de tipos que le quedaban, y con esos pocos atacó. En un momento dice, me cansé, dice, ataquemos. Había 2.500 guerreros indios. Custer tenía una espía entre los indios, un indio traidor que se llamaba Cuchillo Sangriento. Y lo mandó a ver cómo estaban los Sioux,
y Cuchillo Sangriento le dijo, mire, hay más guerreros Sioux que balas tenemos nosotros en nuestros cintos. Así que, aunque no desperdiciáramos ninguna, todavía quedarían algunos vivos. Pero Custer no hizo caso de esta cuenta y atacó. Nunca se supo por qué. No basta su mero temperamento para explicar esta locura. Bueno, después del mediodía, el día 25 de junio, el sol cayendo a pico sobre el valle del Little Bighorn, 200 soldados contra 2000 y pico de guerreros. Reno, el que estaba reconociendo por aquel lado, atacó algunas aldehuelas que había por ahí, pero cuando vio que la cosa estaba fulera, se retiró. El otro, el del otro lado, Benting, también atacó, pero enseguida se retiró. A las 4 de la tarde llegó Custer con los 200 tipos frente a Caballo Loco, y lo peor es que otro jefe Sioux, Agallas, lo atacó también por el flanco. Testimonio de Lobo Valiente, uno de los participantes en la batalla. Habla Lobo Valiente. Los hombres blancos pelear con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer disparo no quedar ni uno. Gracias. Bueno, los indios lo mataron a todos y se fueron, que se iban a quedar haciendo. Bueno, además ya sabían que venía el otro, que venía Terry y se rajaron. Llegó Terry y no encontró nada. Y se armó la podrida. ¿Qué había pasado allí? La opinión pública americana. Bueno, ante el público, Custer quedó como un héroe, como mártir. Incluso Reno, el que se había retirado, fue procesado por traición, por cobardía. Finalmente se comprobó que su conducta había sido razonable. Se exoneró a Reno, pero no se culpó a Custer, que tenía amigos aún después de muerto. Eso es lo que es una buena cuña. Hasta el día de hoy todavía hay quienes vindican el nombre de Custer como mártir y héroe de aquella jornada. En realidad, el que fue declarado culpable de todo aquello por los jueces, adivinen quién fue, el cacique Caballo Loco de los Sioux. 10 años después, la mayoría de los indios que habían participado en aquella batalla fueron capturados. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Y esta es la historia de Custer, un hombre valiente sin duda, pero con esa locura que invalida la valentía, que la hace nada. La valentía necesita un eje de razón y de prudencia, si no es un simple delirio. Ahora, ¿qué le pasaba realmente a Custer? ¿Por qué esa locura temeraria de jugar su vida y la ajena en paradas absurdas de suerte y verdad? Ay, Custer, líbrenos Dios de los valientes como tú. Una vez le pregunté a Rolón, ¿qué le diría a un paciente como el general Custer? Y el buen psicoanalista me respondió, le diría esto. Oye, Custer, todo lo que necesitas es amor. Bastante tiempo, era chico, ¿no? Se me ocurrió escribir un ensayo sobre el que algunos me han estado hablando hace poco, acerca de un término muy poco difundido. Es el término bovarismo. Bovarismo. Yo lo escuché en personas que andan por la calle de carne y hueso, únicamente se lo escuché a Pepe Carrozzi, el hijo de nuestro amigo Tony Carrizo, que usaba la expresión bovarista, ¿no? O bovarismo. En la literatura únicamente lo encontré en Aldous Huxley, creo que es Los demonios del Ludón, no sé qué novela es. Y por ahí está en algunos diccionarios de filosofía o de lo que fuere. Está como una entrada, dice, bovarismo, y dice dos o tres cosas. Pero me gustaría recordar aquel breve ensayito hecho cuando yo era todavía más tonto que ahora, si cabe. Bovarismo viene de Madame Bovary, la novela de nuestro amigo Flaubert. Madame Bovary era una persona, una mujer, Emma Bovary, mujer de Charles, mediocre,
tenía efectivamente una vida mediocre, con vecinos mediocres. Me acuerdo del farmacéutico, Monsieur Homé, también amigo nuestro. Sí. Pero Emma no se resignaba a esa existencia mediocre, y entonces en su fantasía ella daba en creer que era una gran señora, o que podía llegar a serlo, y que vivía grandes amores, aun cuando sus amantes también fueran mediocres y sus historias de amor fueran absolutamente pedestres. Pero ella tenía muchas ganas de vivir una vida especial y se creía que era una mujer especial. De modo que bovarismo vendría a ser creer uno ser una persona que en realidad no es. El quiero y no puedismo, diría. Algo así. Cuando yo digo creer ser una persona que uno no es, no debe confundirse con la hipocresía, que es otra cosa. En la hipocresía uno finge ser algo que uno no es. Lo mismo que en la afectación. Pero el bovarismo es un convencimiento relativamente honesto de este asunto. Si Emma creía realmente en eso, no es que se hacía, no es que fingía. De manera que hay que primero hacer una distinción entre la hipocresía, que es el fingimiento. Un tipo viene y se hace el que es culto y entonces dice cosas que lee por ahí. Mientras que el bovarista no es que dice los voy a engañar a todos, lo cree él mismo. Se me dirá que la hipocresía conduce fatalmente al bovarismo, porque de tanto mentir uno empieza por creérselo. Uno termina por creérselo uno. Pero la hipocresía siempre busca algún fin, es una trampa de algún modo. El bovarismo es una desgracia. Además, yo no creo en esas cosas que dicen por ahí los psicoanalistas, ¿no? De tanto mentir uno empieza a creérselo. Los mentirosos saben bien que están mintiendo. Y recuerdo aquel tema, aquella crítica, creo que del Dr. Johnson, a una de las novelas, una de las obras de teatro de Shakespeare, donde decía, pero qué barbaridad, dice, esta obra, y calculo que sería Antonio y Cleopatra. Dice, usted, el primer acto está en Roma, el segundo en Alejandría, el tercero en Actio. Al final el espectador nunca sabe dónde está. Y alguien le responde, el espectador sabe que está en el teatro. Finalmente. Y el hipócrita, sabe que está mintiendo, siempre en el fondo de su corazón. Pero vayamos al bovarismo. Fijándonos entre nuestros conocidos, seguramente tendremos varios casos de bovaristas, amén de muchos hipócritas, miserables y canallas. Casi podríamos decir que la humanidad se divide entre bovaristas, hipócritas y después la madre de uno. Claro. Y también la hermana de uno. Sí, a veces, en su caso, bueno, en el mío no. Yo no tengo decidido si es que soy hipócrita o bovarista, pero creo que según los días. Pero es cierto, uno conoce centenares de bovaristas. Hay que reconocer 3 clases diferentes de bovarismo. Al primero y más frecuente podemos denominarlo bovarismo ascendente. Es aquel en que el bovarista se siente mejor de lo que es. Cree ser una persona mejor de la que es en realidad. Tal el caso de Emma Bovary, que creía ser una gran dama y no lo era. Y tal el caso de tantos otros, que se creen lindos y son feos, que se creen flacos y son gordos, que se creen rubios y son morochos. Ahí se me está escapando, sí. No me haga eso. O que se creen morochos y apenas si son rubios. O a la inversa. Bien. Digo, por la anterior categoría. Pero en todo caso, ese último ítem debería entrar en esta segunda clasificación del bovarismo, que es el bovarismo horizontal. Ajá. En que la persona se cree otra cosa, ni mejor ni peor, pero otra. Por ejemplo, un muerto que se crea degollado, un bandolero que se crea vendedor de autos usados, un rubio que se crea pelirrojo. Sí, se creen cosas diferentes, pero que no son necesariamente mejores, son tan solo distintas. Así un hombre que se crea mujer, o un muerto que se crea vivo. Y el caso menos frecuente es el del bovarismo descendente, en que la persona cree ser peor de lo que es realmente. Esto se da mucho en los adolescentes. Los adolescentes tienen por costumbre integrar grupos. Y saben que el hombre cuando está en esa edad es muy gregario, le da por ahí, se refugia, busca la seguridad de los grupos, hasta que después cuando realmente empieza a vivir, 19, 18 años, abandona los grupos y se va solo, que es como tendría que haber estado siempre. Los grupos sirven por un rato, pero esto de
anonadarnos en marejadas oceánicas para ser nadie. No, esto no sirve. Pero bueno, allí se da mucho el bobarismo descendente, porque suele suceder que para pertenecer a un grupo hay que ser un poco peor de lo que uno es individualmente. Hay grupos que propenden a la maldad, a la perversidad, incluso, antes que nada, a la mezquindad. Y entonces uno trata de ser mezquino y hace fuerza por ser mezquino y hasta se cree, como integrante del grupo, tan mezquino como los otros. Y por ahí resulta ser que uno es mejor que los otros. Uno lo comprende recién después de haber abandonado esos grupos, felizmente. Nunca faltan, digo sin que esto tenga mucho que ver con el tema, los nostálgicos de los grupos, que son esas patéticas personas que a los 45 años vienen a proponernos que salgamos otra vez a tocar timbres y a patear tachos de basura. Yo toco timbres y pateo tachos de basura, pero ahora solo. O con las personas que yo mismo elijo. Que siempre han de ser pocos. Bien, ahí se da el bobarismo descendente, que podría ser también el de una persona educada que se cree bestia, de una persona linda que se cree fea. ¿Cuántas veces hemos visto? Lo más frecuente. No muchas, pero algunas. Es frecuente, algunas, sí. Esas mujeres que dicen, ay, soy tan fea. No confundir con el fingimiento que hacen algunas mujeres diciendo, ay, qué fea que estoy, para que uno les diga, no, que vas a estar fea, estás linda. Ahí la bobarista comienza a ser hipócrita inmediatamente. Claro, es una además de hipocresía, fea, de todos modos, ¿no? Pero hay mujeres que, bueno, puede concebirse una mujer que siendo linda se piense fea. Ese sería el bobarismo descendente. Lo que habría que reflexionar es si el bobarismo puede ser un sentimiento colectivo. Si pueden haber grupos bobaristas. Yo creo que sí, que claramente, que hay comunidades que han abordado Exactamente, ahí quería llegar. Porque si es posible que exista un grupo bobarista, por ejemplo, una hinchada de fútbol que se cree hincha del mejor equipo del mundo y es hincha de un equipo mediocre, bueno. Platense. ¿Cómo? ¿Qué tiene usted con los hinchas? Pasa que Platense está hablando de River, claramente. Como el calamar. Ahí no se daría nunca el bobarismo horizontal, que sería el de la hinchada que es hincha de Argentinos Juniors y se cree que es de Ferro. Bueno, pero si es posible el bobarismo de grupo, ¿por qué no pensar en una comunidad entera que ejerza el bobarismo? Es decir, un país bobarista. Y en ese sentido, con todos los cuidados del caso, podríamos preguntarnos si no seremos nosotros un país bobarista. Un país que cree ser algo que no es. Me lo estoy preguntando con toda seriedad ahora. Y recuerdo, si es que estos son órganos de pensamiento de un país, pero bueno, esas notas que fácilmente diagnostican la situación del país y que hablan, los argentinos somos así, cosas así, ¿no? Dice, bueno, porque nosotros con nuestra potencialidad, ¿y será tan cierto? ¿No será que somos un país que cree ser una cosa que no es? Digamos que el bobarismo, en términos comunitarios o de nación, se produciría a través de ciertos recortes. Quiero decir, recortes en los que aparecen las sucesivas miserias de esas comunidades. El sector, el enorme sector de la comunidad alemana hacia los años 30, postulando una posibilidad de crecimiento en términos industriales, técnicos y después raciales. O la Inglaterra imperial, digo la Inglaterra isabelina, teniendo esta voluntad civilizadora que no era la de Roma, ciertamente, o la de la Argentina durante los tiempos de la conquista del desierto y los precedentes, los del renunciamiento después de las victorias en la guerra contra el Brasil y el Paraguay. Creo que ahí aparecen, en esos fragmentos, aparece el bobarismo de un país. Y se torna peligroso para los países vecinos. Claro, totalmente. Porque países que se creen con derechos divinos o con destinos manifiestos, como nuestros amigos, bueno, por ahí dan con presidentes energúmenos, como nuestro amigo Teodoro Roosevelt, premio Nobel de la Paz, por otra parte. Algún día hágame acordar que hablemos de esa farsa internacional que es el premio Nobel. Sí. Y entonces esto se pone muy peliagudo para los vecinos y para los no tan vecinos, amigos del Caribe. El premio Nobel sería un bobarismo del espíritu. Alguien que suponga que es un buen escritor por haberse ganado el premio Nobel de literatura es un imbécil, además de un bobarista, por ejemplo. Bueno, quiere decir entonces que es posible el bobarismo en los países.
y en los grupos. Y el bobarismo de especie, para hacerlo a lo bestia, ya, el bobarismo de... Una especie bobarista. Sí, los dinosaurios. Por ejemplo, los dinosaurios que a lo mejor acá no va a se pasar extinguieron nada. por bobaristas. Imagínense un dinosaurio que se crea un caballo. Bueno, entonces trata de pasar por puertas por las que no pasa, y así mueren todos los dinosaurios escrachados contra la pared. Pero la última clase de bobarista, que se me ocurre pensar hoy, es la del artista bobarista. Me permite la involuntaria rima. Y ya que estamos aquí sentados, hay que preguntarse si existen programas de radio que ejerzan el bobarismo. Programas de radio que se crean otra cosa que la que realmente son. Imaginen un programa de radio que sea de preguntas y respuestas, pero el conductor esté convencido que se trata de un noticiero. Sería muy confuso aquello. O un programa de propaganda política descarada de un determinado sector que se cree que es un programa periodístico independiente. Claro, exactamente. Como tantos O un programa de mentirosos que se piensen veraces. Todos. O un programa de imbéciles que se juzguen ingeniosos. Buenas noches. Ese programa es queridos amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? Para todos aquellos que han empezado a dudar si es que no serán realmente bobaristas, vaya mi homenaje, porque el que duda de lo que es, ya no es bobarista. Pero de todos modos preguntándome si es que yo no seré todavía otra cosa que lo que creo ser, preguntándome seriamente si este no será un programa bobarista, vamos a dedicar este tema musical a nuestros oyentes, y al ver de qué tema musical se trata, comprendo que este sí es un programa bobarista. Creemos que somos un programa de humor, y sin embargo, esta es la música que tenemos y que amamos. Bueno, como hemos dicho, vamos a contar algunas macanas de Marco Polo. Sí. Usted sabe, los Polo eran una familia de comerciantes venecianos. Primero viajaron el tío y el papá, Nicolò Polo y Maffeo Polo, viajaron, iban a Constantinopla, después siguieron un poco, entraron ahí donde los tártaros, y se volvieron porque un poco se asustaron, pero dijeron vamos a volver, habían tomado contacto con las puertas de la China, y volvieron después, ya con Marco, que era joven, muy fantasioso, muy valeroso, y viajaron, ¿no? Llegaron a Constantinopla y empieza la cosa, ¿no? Más difícil, y encontraron un montón de maravillas. Según dicen, les llamaron la atención las fuentes de aceite, decían ellos, que no es otra cosa que el petróleo. Para ellos es una cosa rara. Y dice, bueno, acá lo usan para quemarlo en lámparas o para preservar algunas cosas, y sale de una fuente, ¿no? Llamaba la atención eso. Pero también cosas más fantásticas, como por ejemplo llegaron a un lugar ahí no lejos del Mar Muerto, en Sada, donde supuestamente iniciaron el viaje los Reyes Magos. Y ahí le dijeron, acá dice están enterrados los Reyes Magos, están en una tumba, sus cuerpos están muy bien preservados. Pero él no preguntó más. Y ahí sigue el libro. Dice, bueno, pero después no me dijeron más nada y siguieron viaje. Anduvieron por muchos lugares, ¿no? Vieron tribus como los Caucalas, que eran unos tipos que producían sombra, que producían, a su antojo producían oscuridad. Qué extraordinario. Como recurso de guerra, producían a voluntad oscuridad. Como si la oscuridad fuera algo pastoso. No que ocultaban el sol, no, producían una pasta que era oscura, y entonces, ni siquiera era una pasta, hacían avanzar oscuridad, tiniebla, y entonces se ocultaban en esa misma tiniebla. Eso eran los caucalas. Bueno, al final llegaron, qué sé yo, subían, bajaban, porque en ese momento había guerras que convenía evitar, ¿no? Pues anduvieron por mar, y llegaron
Chantú, creo que se llamaba, una ciudad que tenía el Kublai Khan. Ni siquiera eran los chinos lo que él vio, eran mongoles que se habían apoderado de la China. El tipo lo vio y dijo: estos son los chinos. Que era la capital de verano. Y después fueron más tarde a Pekín, ¿no? A la que hoy se llama Pekín, se llama de otro modo. Y eso es lo que vio Marco Polo. Pero después se cae preso, y cuando está preso, ahí escribe un libro, que es el Libro del Millón, donde se da cuenta de algunas maravillas que ahora vamos a contar. La primera maravilla de hoy es Germán, un reino de Persia situado al sur del desierto de Irán. Su capital también se llamaba Germán. En los tiempos en que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Y dice aquí que su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraño un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Germán era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. Y en una oportunidad el rey de Germán dijo a los magistrados las siguientes palabras: señores, me asombro mucho de lo siguiente. En los reinos de Persia, que están cerca de nosotros, hay gentes malvadas que siempre se matan entre sí, pero entre nosotros casi nunca ocurre agravio ni crimen, dijo el rey. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo, pero el rey no les creyó. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey envió a distintos magistrados a diferentes lugares de Persia, es decir, al exterior, y sobre todo al reino de Isfahan, donde muchos guerreaban y donde había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Germán. Cuando llegaron los hombres con tierra de otras regiones, la desparramaron por algunas calles, y la sorpresa del rey de Germán fue mayúscula, porque quienes pisaban esa tierra foránea empezaban a reñir unos con otros, con palabras y gestos violentísimos. Entonces, horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron. Tenían razón entonces los magistrados, que opinaban que el malestar estaba en el suelo que se pisaba. Compárese esta fábula con la de Anteo, aquel que luchó con Heracles, ¿no? Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba. Y se levantaba además fortalecido. Cada vez que se caía, se levantaba con más fuerza. Parece que el contacto con su tierra, la tierra de Flegras, donde él había nacido, lo fortalecía. Y esta historia, la de Anteo, es muy superior desde el punto de vista alegórico, porque conlleva la idea de que aquel que está cerca de su tierra, de que aquel que tiene un contacto con su lugar y con sus ancestros, es invencible. Tanto es así que para vencerlo, Heracles lo levantó y se lo llevó fuera de Flegras, y ahí lo derrotó fácilmente. En cambio esta es un poco más floja, ¿no? Es un poco más floja. En vez de decir que somos vulnerables lejos de nuestra tierra, esto más bien dice: los hombres de los reinos vecinos eran malos por los suelos que pisaban. Tiene un mensaje más bien chauvinista: los demás son malos, nosotros somos buenos, etcétera, etcétera. Cerca de Germán está la ciudad de Kurmos, en el Golfo Pérsico. Allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice el libro que para llorar la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara muy fuerte, estas damas cobraban un estipendio e iban a llorar a ese lugar. No sé de qué se asombraba Marco Polo, esto existió hasta hace muy poco, ¿no? Esta institución de las lloronas. Pero en todo caso era muy útil aquel servicio de llantos supletorios para quienes por desdén, por fortaleza o por indiferencia no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino de Qenli-Fu, que es la actual región de Yan'u en China, solo hay una cosa que merece mención: las gallinas tienen pelo en vez de plumas.
Atención, un pelo negro, aclara con toda prolijidad Marco Polo. Cita también la ciudad de Chesmir, dicen que se refería a Cachemira. Allí vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tenían sobre los astros. Por ejemplo, por encantamiento, se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor, ya que, tal como mucho después dijo Rudyard Kipling, en la India hay una sola cosa que debe ser tomada en serio, y es el sol del mediodía. Muy bien, bueno. Bien, la ciudad de Penn, dominada por el... Pero que acá no lo dice, pero es dominada por el gran Khan. Bien, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio en aquella región. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si era por más de 20 días, la dama podía tomar un marido suplente para consolarse de la ausencia. Bueno, 20 días que le sorprende, aquí ocurre todo el tiempo. Sorprende la prolijidad de la burocracia. Claro, 20 claro. días y eso. El marido suplente, eso sí, debía alejarse de la casa en el momento en que regresara el titular, ¿no? Siempre igual es preferible un rato antes. Sí. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no se podía salir. En la provincia de Badassian estaban los mejores caballos del mundo. Según dijo Marco Polo, eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente, es decir, eran unicornios, y eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos fue destruida, ya no queda ni un caballo. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badassian, y cuando este tío se negó a permitir al rey tomar a uno de ellos un caballo, el rey lo mandó a matar. El rey le dijo, che, dame un caballo de eso que tenés. No. Y entonces el rey se enojó y lo mandó a matar. Por rabia, ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, aniquiló a todos los caballos que le quedaban. Y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad, ¿no? ¿Qué le costaba prestarle un caballo al rey? Estaría el mundo lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo que marcarían 1.33 la milla. Esos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el libro del Millón. Libro que, como hemos dicho, no tiene muy buena fama, ¿no? Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Y los amigos no dijeron nada, pero en fin. En verdad, el antropólogo actual tiene la sensación de hallarse en presencia de una geografía fantástica, ya que es imposible, o casi imposible, relacionar las cosas que dice que ha visto Marco Polo con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica, aún pasando por alto las gallinas con pelo, ¿no? Bueno, pero Marco Polo sí vio la extraordinaria ciudad de Hancheu, aquella ciudad que tenía en aquel momento más de 1,5 millones de habitantes. Estamos hablando 1200, a finales del siglo III, 1280, ponerle, cuando la ciudad más grande de Occidente no alcanzaba ni la tercera parte de esa cifra, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Este breve muestrario de algunas de las cosas que vieron los Polos. Después, mañana seremos más precisos, menos fantasía. Y así contaremos cómo estuvo en la corte del Kublai Khan, cómo confundió a los chinos con los mongoles, digamos más o menos lo mismo, las cosas que trajo, las cosas que realmente vio. Vamos a dedicar esto a todos los Polos, a Marco Polo, a Maffeo Polo y a Nicolò Polo, ¿no? Todos los que viajaban,
Bueno, no era que el tiempo viajar era más difícil, ¿no? No es como ahora que cualquier pelagato se sube a un avión y va a la capital del Afganistán. Estaba pensando en este momento, por eso dudaba cuando hablaba, ¿cómo se llamaba? Mañana se lo digo. Hay una ciudad del Afganistán, Baghni, algo así. Bang, no me acuerdo cómo se llama ahora, donde se casó Alejandro Magno con la hija del rey Darío, de Persia, Dariagua, rey de reyes, y que fue visitada por Marco Polo, pero claro, la encontró medio perjudicada, no era lo que había sido. Pero, digo, no era tan fácil. Entonces, no sabías por dónde ibas, no había guías, bueno, en fin. Por otra parte, era difícil comunicar directamente con el Oriente con el Occidente, principalmente porque había unos tipos, que se llamaban los partos, que estaban en el medio del camino, allá no lejos del Bolshoi Cáucaso. Y entonces cobraban como un peaje, dominaban la ruta de la seda que le llamaban, ¿no? Y no dejaban que las caravanas de Oriente llegaran a Occidente y viceversa, porque no les convenía a ellos que el contacto se estableciera, porque ellos ¿qué hacían? Compraban muchas mercaderías de Oriente y se las vendían a los que por el otro lado venían del Occidente y viceversa. Entonces no le convenía abandonar ese papel de intermediarios, y entonces te desalentaban, te afanaban, pero también te daban información falsa, duplicaban las distancias y los peligros. Entonces, casi nadie había llegado. Hubo también, cuando en el primer viaje que hicieron los polos, Maffeo y Colón, hubo algún intento de que el Papa de Roma se comunicara o mandara algunos delegados en el segundo viaje para hablar con el emperador de la China. Y mandó dos niatos que se asustaron y se volvieron en la mitad del viaje. Así que los polos no pudieron establecer esa comunicación, ¿no? Bueno, linda cosa todo esto, ¿no? Bueno, hubo incluso un embajador de la China que llegó hasta ahí donde los partos, y los partos le dijeron que era muy lejos, y lo convencieron, ¿no? Y no valió. Bueno, hemos ido a la discoteca, y vamos a escuchar, como una maravilla más, que dice haber visto Marco Polo, un pasillo colombiano que hace alusión a unas flores enteramente negras y lustrosas que vio Marco Polo allá por el Afganistán. Flores Negras se llama, Mis Flores Negras se llama este pasillo, una canción no muy difundida y muy hermosa que canta Carlos Gardel. Adelante.